El tema que compete al día de hoy es enfermedad renal inducida por fármacos, por sus siglas en inglés DIKD. Me presento, soy Jorge Alberto Cruz Eguiali, soy residente de cuarto año de Medicina Interna en el Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos. Entonces, como parte del contenido de la plática, vamos a empezar con un caso clínico. En el caso clínico, pues vamos a desarrollar una serie de preguntas que tienen como finalidad esclarecerse al final de la clase, de la plática. Vamos a hablar un poco de la introducción, vamos a hablar de clasificación del tiempo de instauración, el tipo de reacción que está mediado, los medicamentos que se asocian a veces con pseudo LRA. Aquí, pues bueno, ya comentaremos importante que pues no todos los medicamentos precisamente va a ser lesión renal aguda, a pesar de que se suba la creatinina. Esa es pues a veces una idea errónea que tenemos. Una estandarificación o una clasificación por tipos o fenotipos, mecanismos de daño renal. Vamos a hablar de un modelo propuesto para búsqueda e indagación de asociación de lesión renal con los fármacos, que se llama modelo de las 6 R's. Y me gustaría o quise poner un tema pues habitual, la lesión renal aguda inducida por contraste. Conclusión del caso clínico, básicamente vamos a contestar las preguntas y si nos da tiempo, solo si nos da tiempo, un dato curioso pues extra médico. Entonces, si quieren yo voy leyendo el caso para que sea un poco más rápido y ya las preguntas ya me van ayudando. Este es un caso pues, de la vida real, valga la redundancia. Es una paciente que ingresó o fue a pedir consulta el 6 de mayo del 2024. Es una paciente femenina, tiene 54 años de edad, antecedentes de relevancia, niega alergias, niega toxicomanías, quirúrgicos únicamente a 3 cesáreas, con esas fechas ahí marcadas. Crónico-degenerativos, tiene diabetes tipo 2 de 18 años de evolución o de diagnóstico en manejo con linagliptina cada 12 horas 5 miligramos. Su última hemoglobina glicosilada es de 8.1, tomada en noviembre de 2023. Es hipertensa desde el diagnosticada en 2023 y el manejo actual lo tiene con nifedipino 30 miligramos vía oral cada 24 horas. Tiene una enfermedad renal crónica estadificada en un CADIGO 4, diagnosticada hace 2 años, con una última creatinina de control en 2.86 del 26 de marzo del 2024 en su última cita con nefrología. Se calculó en ese momento una tasa de filtrado glomerular de 19 mililitros por minuto de superficie de masa corporal. Únicamente está manejada con apoyo de la diuresis con furosemide de 40 miligramos cada 12 horas. Su padecimiento actual lo inicia una semana previa a su ingreso hospitalario. Presenta rubor en muslo izquierdo asociado con una picadura de un insecto, o ella lo refiere o lo asocia con un insecto que no sabe qué fue. Se le hace fácil, se automedica con Barmisil, no encuentra mejoría, por el contrario, nota que aumenta el rubor, el calor, acude con un médico general de estos médicos de farmacia, le da tratamiento a base de cefalotina y clonidinato de glicina, completando 5 días de tratamiento sin una respuesta favorable. El día 4 de mayo presenta astenia, hipodinamia, tendencia a la somnolencia. La hija le cuantifica una temperatura corporal de 38.4 y ya hay aumento considerable del volumen del miembro pélvico izquierdo, así como rubor, eritema, así hasta el tercio proximal del muslo, lo cual le limita la movilización, motivo por el cual la lleva la hija a la unidad de urgencias de su unidad. A la exploración física ya más dirigida, la encontramos ligeramente hipertensa, un poco taquicárdica, frecuencia respiratoria de 24, temperatura si bien no fiebre, pero con alzas térmicas, saturando al 90% del aire ambiente. Piden la valoración pues, al servicio de medicina interna, llevaba cerca de 8 horas en urgencias, donde no han reportado uresis, ya le habían colocado una sonda Foley. La exploración física dirigida trae una ingurgitación yugular grado 3, se escuchan estertores infraescapulares bilaterales y un tercer ruido cardíaco. Abdomen sin datos de hepatoesplenomegalia, extremidades asimétricas a expensas del miembro pélvico que tiene datos de celulitis hasta el muslo en la porción proximal. Entonces, los laboratorios de ingreso son estos. Como pueden ver, tiene una leucocitosis importante. La creatinina en comparación de su basal pues sí se elevó y pues una hiponatremia moderada, una hipocalemia leve. El examen general de orina se observan proteinurias de 200, nitritos negativos, eritrocitos de 0, cilindros granulares por campo 2 y pues esa es su gasometría. La pregunta 1 en este caso, pues me puedes apoyar, Rodro, por favor. En este punto, ¿cuál es su sospecha sobre la etiología del aumento de la creatinina sérica?
Pues lo asocia a un proceso séptico. Ok. Muy bien, entonces ella la ingresamos o ingresa al servicio de medicina interna con los diagnósticos de sepsis secundaria, infección de tejidos blandos no purulenta grave por ITSA, una lesión renal aguda CADIGO 1 sobre una enfermedad renal crónica CADIGO 4 asociada a un proceso séptico, un síndrome cardiorrenal tipo 3, se agudizó lo renal, generó una falla cardíaca aguda. Se ingresa para impregnación antibiótica y de acuerdo a los protocolos de Surviving Sepsis, se optimización de los líquidos. Como es una paciente pues, que relativamente pues, sí te da datos de gravedad, se decide el inicio de pipertazo a dosis plena en las primeras 24 horas. Posteriormente se tiene planeado el ajuste a tasa de filtrado glomerular. Se pasa paracetamol y como en ese momento pues no había presentado uresis, se hizo una prueba con estrés con furosemida para evaluar la respuesta. Valga la redundancia, sí tuvo una buena respuesta, entonces pues realmente no tuvo alguna otra. Orino 600 a las 4 horas, doctor. A las 2, pues sí, yo tenía más de 200 mililitros. Entonces, tras 3 días de tratamiento, clínicamente la encuentra mejor, ya no ha presentado alzas térmicas, se mantiene más despierta, los índices urinarios en este punto están adecuadamente bien, en 24 horas tiene un índice de urina de 1.8, el rubor se había hecho una marca inicial de la lesión y ya había disminuido considerablemente. Sin embargo, llamaba la atención que los laboratorios persistían con los leucocitos. Entonces, ahí no sé si les llame la atención específicamente a algún laboratorio de esta. Aumentó más la creatinina, a pesar de que pues está orinando bien. Entonces, pues como tal no tiene datos todavía como de urgencia dialítica, pero sí llama la atención, pues sobre todo este punto de los eosinófilos que de alguna forma no se explicaban. También presentó una dermatosis en cara anterior del tórax y en extremidades superiores. Entonces, pues, ¿me ayudas, Marlene? ¿Usted sospecha que a pesar de la mejoría clínica, la perpetuidad de la lesión renal aguda puede asociarse a una... Es una enfermedad asociada a fármacos. De acuerdo a las características, ¿qué fenotipo sospecha? Glomerular, lesión renal aguda, tubular o cristales. Bueno, ahorita checamos esa parte. Bueno, entonces, Fer. Con más en el fenotipo, ¿cuál es el mecanismo de patogenización glomerular, lesión tubular, coagulación de disrupción glomerular inmunomediada y nefritis intersticial aguda inmunomediada? No, nefritis intersticial. Ok, entonces, pues, vuelvo a empezar con Rodrigo, por favor, amigo. Basado en sospecha, ¿qué fármaco considera que perpetúa la lesión renal aguda? Pues puede ser dioxinato. Sí. Ok. Pregunta 5. En este punto, ¿qué estudio le brindaría mayor información para confirmar y descartar la sospecha diagnóstica? Encontrados sinófilos en orina, biopsia renal con infiltrado intersticial linfocitario, medición de NGAL, introducción a 8 o 9 y factor de necrosis tubular tipo alfa, o biopsia con presencia de cristales alveolares. La biopsia renal. Ok. Ya para terminar el caso, pues bueno, se decide ajuste de tratamiento, se cambia a carbapenémico, se cambió a meropenem, ya ajustada tasa de filtrado glomerular y se decidió inicio de prednisona calculada a 1 miligramo kilogramo de día. Se decidió un esquema de mantenimiento con dosis reducción y se completaron 5 días efectivos de manejo antimicrobiano. Sus últimos laboratorios persiste todavía con la creatinina elevada. Si se fijan, bajó ligeramente la urea y los leucocitos ya prácticamente todos están normales. Entonces, última pregunta del caso, ya para adentrarnos al tema. Usted decide el regreso del paciente por mejoría. ¿En cuánto tiempo se debe la paciente para lograr la función por un tiempo de recuperación esperado por el tiempo aproximado? 2 semanas. Ok. Bueno. Vamos ya a empezar a desglosar el tema. Pues bueno, cabe aclarar que una enfermedad renal inducida por fármacos es una entidad que refleja varios espectros. Estamos muy acostumbrados a pensar que únicamente la lesión renal es lo único, la elevación de la creatinina es lo único, pero realmente esta es la punta del iceberg. Ya para eso se han venido desencadenando ciertas respuestas
patológicas y que van a irse presentando a la posterioridad. Entonces, un poco de la incidencia, realmente hablando del paciente ambulatorio está infradiagnosticada, realmente no hay protocolos adecuados para buscar pacientes con factores de riesgo que puedan generar una lesión renal aguda asociada al uso de fármacos, pero se estima, sobre todo en pacientes con terapia antirretroviral, pacientes con VIH o pacientes con algún tipo de quimioterapia, que entre el 12 y el 22% de estos pacientes va a desarrollar algún grado de afección renal asociado al uso de los fármacos que lleva. En pacientes hospitalizados sí se lleva un poco más clara la estadística y la vigilancia en este aspecto. Se considera que, dependiendo de la literatura que encontremos, ahí están dos artículos que tienen una epidemiología similar, pero se estima que entre el 14 y el 26% de los pacientes hospitalizados adultos van a desarrollar algún grado de lesión renal, sea manifiesta o no manifiesta clínicamente con elevación de la creatinina de los azuados. Este porcentaje se eleva en pacientes en unidades críticas, terapia intensiva, unidad de quemados, hasta el 36%. Esto sobre todo por el tipo de terapia que llegan a tener. Son pacientes que llevan terapias agresivas, a veces inclusive se llegan a sobrecargar, varias situaciones que pues, favorecen la perpetuidad o la incidencia de la lesión renal. Y en los pacientes pediátricos es un poco más pequeña, se estima que el 16% de los pacientes en unidades hospitalizadas de pediatría van a desarrollar lesión renal aguda. Entonces, para iniciar tenemos que tener criterios para considerar un DIC, porque pues no se trata de que yo me tomé un paracetamol hace una hora y en 30 minutos voy a hacer una lesión renal, evidentemente. Entonces, hay varios consensos que te dicen que para poder considerar que estás ante la exposición de un fármaco que está considerando esta perpetuidad de una lesión renal o esta instauración de una lesión renal, al menos tuviste que estar expuesto entre 24 y 72 horas previas antes de la elevación de la creatinina y haber tenido el medicamento entre 24 y 48 horas. Es decir, que sería raro que una monodosis te generara una lesión renal. El típico que le duele la cabeza y se tomó un paracetamol, una aspirina o algo que genera, no sé, hepatotoxicidad o nefrotoxicidad, pues realmente no. Hay que evidenciar una relación causal, es decir, que el mecanismo que yo estoy sospechando que está afectando a mi paciente tenga relación causal con el fármaco. Hay que tener en cuenta condiciones concomitantes que pudieran favorecer una lesión renal con el uso de ciertos fármacos, pacientes que ya tienen antecedente de enfermedad renal crónica, pacientes que estén bajo algún otro tipo de tratamiento que pudiera perpetuar una lesión renal o que aumente la toxicidad de ciertos fármacos. Y pues importante que el fármaco que yo estoy sospechando que tiene o esté generando este daño renal o esta afectación renal se asocie con el fenotipo expresado. Es decir, pues no esperaría que un AINE, por ejemplo, me generara un daño glomerular. O sea, tiene que ser concordante el fenotipo con el fármaco. Pon otro ejemplo, una aminoglucosia. Bueno, una aminoglucosia, a lo mejor con una lesión glomerular, digo, puede haber reportes de caso, pero pues son como más anecdóticos, más que realmente que estén bien evidenciados con ensayos clínicos aleatorizados. También, pues bueno, podemos o debemos de clasificarlo de acuerdo al tiempo de exposición y al tipo de reacción. Esto, como muchas cosas otras en medicina, vamos a dividirlo en agudo, crónico y subagudo. Básicamente esto nos lo pone muy sencillo y nos dice, vamos a basarnos de acuerdo a las definiciones de lesión renal de la CADIGA o de temporalidad. Menos de 7 días lo vamos a considerar agudo, de 8 días a 3 meses una exposición subaguda y más de 90 días de la exposición un DIC crónico. ¿Y a qué me refiero con el tipo de reacción? El tipo de reacción lo vamos a dividir en tipo A y tipo B. El tipo A es dosis dependiente, que esto me va a facilitar, como dice la doctora. Sé que dosis acumuladas de aminoglucósidos me pueden estar asociando a un DIC, pero las idiosincráticas realmente puedo llevar 30 dosis o una sola dosis y realmente no voy a saber si realmente, nunca voy a prevenir si realmente me está generando alguna afección. El caso más habitual, los inhibidores de bomba de protones o, por ejemplo, los pacientes que están en tratamiento con gota, el alopurinol, que puede ser con la primera dosis o sin llevar 5 años de tratamiento y desencadenar un DIC. Realmente esto, sobre todo los tipos
B van a ser más complejas de identificar o más que de complejas de identificar, voy a tardar más en sospecharlo que si es una de dosis dependiente como los antibióticos. Lo que les comentaba, en ocasiones hay ciertos medicamentos que recetamos, otorgamos a los pacientes que se asocian con elevación de creatinina y no precisamente son o van a desarrollar una lesión renal aguda. En la clase del doctor Ángel veíamos, por ejemplo, los ISGLT2 que te van a generar una elevación de la creatinina por daño de vasoconstricción de la arteria aferente y no precisamente va a ser una indicación de lesión renal o que tenga que suspender el tratamiento. Caso similar con los ARNI y pues bueno, aquí hay varios ejemplos y aquí sobre todo en los ejemplos les pongo asteriscos porque con dosis acumulada pues sí propiamente sí van a estar asociados a una lesión renal, lo que comentábamos tipo A, pero realmente con monodosis, lo que les decía, una sola dosis de clonexidina toilicina a lo mejor no va a generar nada, pero dosis acumulada sí. Lo mismo pacientes con niveles de la calcineurina que pues se ocupan sobre todo en trasplante renal, pacientes con consumo de corticosteroides por X o Y razón, pueden generar un falso aumento de la creatinina, esto porque aumentan el estado catabólico del músculo, generan aumento de la creatina sérica y por ende pues se va a expresar más la falsamente elevada la creatinina. Casos como la dexametasona, que parte de los excipientes es creatinina y pues así podemos irnos con varios ejemplos. Entonces hay que tener mucho cuidado en diferenciar una elevación transitoria de la creatinina con realmente una lesión renal aguda asociada al uso de estos fármacos. Entonces nada más para tenerlo como en cuenta. El Consejo Internacional de Eventos Adversos Graves se reúne de manera habitual para vigilar respuestas adversas a fármacos, a medicamentos, a vacunas, a biológicos y en 2015 tuvo una reunión para tratar de estadificar un poco el DIC. Entonces lo dividió en 4 fenotipos. Estos fenotipos cabe aclarar que son temas meramente académicos y didácticos porque vamos a ver que realmente difícilmente un fármaco te va a dar un componente puro. Realmente es la mezcla de uno o más de estos fenotipos, pero predominantemente se pueden englobar en un solo rubro, pero realmente lo que comentábamos, o sea, por ejemplo, un AINE predominantemente te va a generar el RA, pero en casos anecdóticos esporádicos puede generar también una afección glomerular, por ejemplo. No es lo habitual, pero pueden estar asociados. Lo mismo, por ejemplo, el uso de antirretrovirales te pueden generar una lesión renal, pero también tienen una afección tubular. ¿Me explico? Entonces, realmente pues son polifacéticos de alguna forma, pero bueno, a fines académicos vamos a dividirlo en estos 4 fenotipos. Entonces, como les comentaba, al fin y al cabo la lesión renal aguda es la cúspide o lo que nos va a permitir sospechar o identificar pues, una asociación de un fármaco con alguna afectación. Aquí, como en el caso clínico, identificarlo en una instancia inicial puede ser hasta cierto punto complejo. ¿Por qué? Porque hay condiciones concomitantes que van a estar metiendo ruido de alguna forma al algoritmo. El caso de nuestra paciente que ingresó con datos de sepsis por una infección de tejidos blandos, pues como primera instancia obviamente voy a sospechar que es un SAQI asociado al proceso infeccioso, pero pues obviamente conforme vaya teniendo evolución, clínicamente iba mejor y que no resolviera la lesión renal, que viéramos que todavía los asuados persistían persistentemente elevados, pues bueno, te hace sospechar aunado a otros fármacos que habíamos instaurado nosotros. Evidentemente, si es un paciente de novo, que no tenemos una creatinina basal, pues obviamente va a ser un reto diagnóstico saber si el paciente es una enfermedad renal crónica, si es una lesión renal aguda o si es una lesión renal aguda sobre un estado ya crónico. Y pues obviamente pacientes que ya se conocen con enfermedad renal crónica, aquellos que tienen mal apego y que llegan por alguna descompensación, pues mete ruido, ¿no? Si es propia o evolución de la historia natural de su enfermedad o si ya se está agregando algún proceso extra. Entonces, pues bueno, a veces son situaciones complejas. A grandes rasgos, las 2 características o las 2 presentaciones más habituales de este fenotipo son la nefritis intersticial aguda y la necrosis tubular aguda. A veces va a ser complejo diferenciarlas, más si no tenemos acceso a una biopsia y que digo, al fin y al cabo a veces el someter a un paciente a un procedimiento pues invasivo pues
realmente pues se valora riesgo-beneficio, ¿no? Si es un paciente inestable, cosas por el estilo, pues no sé qué tanto valdría la pena y eso obviamente dificulta que puedas diferenciar una entidad sobre la otra. Pero hay ciertas pistas que puedes estar ahí indagando o vigilando. En el caso de la nefritis intersticial aguda, su forma inmunomediada pues se asocia con ciertas respuestas atópicas. El caso de nuestra paciente que había tenido hasta cierto punto elevación de los eosinófilos y que tuvo hasta cierto punto rash. Aquí aclaro y vamos a ver las siguientes diapositivas que no es tan típico, pero sí está muy descrito esta asociación de atopia con nefritis intersticial. No es No es muy común. muy común. Eso es lo atípico. Es lo atípico, perdón, doctora. O sea, No no es es común. no es común. Entonces, si quieren, vamos desglosándolo. Vamos a ir más diapositivas. Digo, esto es como una breve introducción de los tipos. Entonces, vamos a iniciar con nefritis intersticial. Realmente las nefritis intersticiales representan el 15% de las biopsias renales en aquellos pacientes que no encuentras la causa que se hizo la biopsia, representa el 15% de todas ellas. Como les comentaba, está asociado a antibióticos, principalmente beta-lactámicos, penicilinas sintéticas, cefalosporinas de cualquier generación, sulfas, rifampicina y fluoroquinolonas. AINES, inhibidores de homóloga de protones y sobre todo también pacientes con manejo quimioterápico, cáncer de mama, cáncer de próstata, pacientes que estén con inhibidores del punto de control inmunomediado están también fuertemente asociados. El efecto en estos pacientes habitualmente es idiosincrático. Puede pasar con la primera dosis o puede ser que ya estemos con la dosis completa y en algún momento desarrollarlo. 70% de los pacientes con uso crónico de algún tipo de fármacos, antirretrovirales, medicamentos quimioterápicos, se estima que pueden llegar a desarrollarlo en la semana 16, pero realmente es complejo tener una asociación, por lo que les digo que es completamente idiosincrático en la mayoría de los casos. Responden al uso de esteroides por esta respuesta inmunomediada y el 64% de los pacientes va a tener una recuperación aproximada entre la cuarta y la sexta semana, de la cuarta y la octava semana con un promedio de la séptima semana. La recurrencia al tratamiento tiende a ser del 16%, si se ven no es tan alta, entonces, por ejemplo, pacientes que estén con algún tipo de terapia inmunológica, quimioterapias, puedes relativamente reiniciarla de manera tranquilo porque pues realmente no es una reincidencia tan alta que puedan llegar a presentarlo y obviamente si el paciente lo necesita, el riesgo-beneficio pues va a estar ahí presente. Lo que comentábamos, las características atópicas no son lo habitual, pero sí están muy descritas la asociación de todas formas de erupción cutánea, fiebre y eosinofilia. En la biopsia renal, lo típico van a ser un infiltrado intersticial mediado por linfocitos T, principalmente CD4 y CD8. Entonces, este esquema sacado de este artículo lo ejemplifica muy bien. Entonces, a nivel de las células epiteliales marcados como puntos rojos, los medicamentos forman estructuras hidrocaédricas o hexagonales más que nada y estos van a funcionar como aptenos que ante la presencia o van a activar el reclutamiento de células presentadoras de antígenos, células dendríticas, macrófagos y de ahí se van a ir diferenciando de acuerdo a cada una de las células que presenten. CD4 que es respuesta inmunomediada, CD4TH2 eosinofilia y CD4TH9 pues los mastocitos. Es por esto que estos pacientes tienden a tener replicación celular y pueden tener elevación a nivel de la citometría hemática. Entonces, al fin y al cabo, pues el infiltrado intersticial pues va a ser característica. El 50% de los pacientes que debutan o cursan con algún grado de nefritis intersticial tienen cierta afectación a nivel del antígeno de histocompatibilidad, principalmente DQA1 014, DQB1 0503 y DRB1 1405. Entonces, está muy tipificado que tienen una asociación genética fuerte.
El tratamiento básicamente es suspender de momento el fármaco y el uso de esteroides. Aquí hay varios estudios clínicos aleatorizados que no se ponen de acuerdo sobre regímenes adecuados. Han comparado, tratado de identificar regímenes de duración corta, regímenes de duración larga, dosis intravenosas versus dosis de prednisona vía oral, y realmente ningún estudio clínico aleatorizado da una respuesta adecuada. Es por eso que no los puse, no los desglosé aquí en el tema. Entonces, pues realmente lo que nos comenta el autor, el doctor Mehar, que él recomienda esquemas en dosis reducción de prednisona oral, no va a tener una indicación que los bolees, algo por el estilo, dosis calculadas por peso, 1 miligramo kilogramo día, llevándolo aproximadamente hasta 7 semanas. En pacientes que tengas acceso a la biopsia te dicen muy específicamente que cuando el infiltrado sea importante, pues se van a ver más beneficiados. Pero de todas formas, si tienes la sospecha, pues indícale el esteroide. La recuperación lo esperas entre la cuarta y la sexta semana, pues bueno, es más o menos el seguimiento que le tienes que tener. Y algo muy importante, se comenta que de los pacientes que desarrollan nefritis intersticial aguda, hasta el 50% de los pacientes desarrollarán cierto grado de enfermedad renal crónica. De hecho, en algunos estudios de seguimiento se ha observado una pérdida estimada de la tasa de filtrado glomerular de hasta 11 mililitros minutos sobre superficie corporal a los 6 meses después de haber presentado el cuadro. Fármacos hay un sinfín, cerca de 120 medicamentos o más, pero lo más habituales pues son estos. Antibióticos, lo que comentábamos, beta-lactámicos, sulfas, quinolonas, macrólidos, rifampicina, medicamentos usados para la enfermedad por reflujo, inhibidores de bomba de protones, aunque los antihistamínicos tipo 2, bloqueadores tipo 2 también, los AINES, inmunomediadores, lo que comentábamos del punto de control de PDL1, por ejemplo, el durvalumab, belimumab, inhibidores de CTL4 como el ipilimumab y también medicamentos que van en contra del desarrollo de endotelio vascular como el sorafenib o el sinatinib, también están asociados, agentes antirretrovirales como la ciclovir, el abacavir, el indamavir, pacientes con manejo de anticrisis y pues podemos dar una lista enorme que nunca acabaríamos, pero bueno, estos son los más habituales. Hablando ya de la necrosis tubular aguda, la disfunción tubular es la característica de este subtipo. Se caracteriza habitualmente por proteinuria, glucosuria y pérdida de bicarbonato. Literal como el síndrome de Fanconi, de hecho la literatura lo comenta como un síndrome Fanconi-like. El 30% de los fármacos de manera habitual van a ser transportados al interior de la célula renal por transportadores de aniones orgánicos, principalmente estos dos HOAT1 y OAT3, que se encuentran en la membrana vasolateral. Posteriormente, dentro de la célula, tienen que ser transportados a la célula apical por proteínas resistentes a fármacos, principalmente MRP3 y MRP4. Si hay alguna alteración en los genes que codifican estos transportadores, se asocian fuertemente a una necrosis tubular aguda. Básicamente la fisiopatología, ahorita lo veremos en el siguiente esquema, pero va asociado a que una vez dentro de las células se empieza a acumular más fármacos y generan daño mitocondrial por inhibición de la DNA polimerasa. Esto va a generar apoptosis y muerte celular programada. Entonces, aproximadamente el tiempo de exposición al desarrollo de lesión renal aguda van a pasar 4 a 8 días después de la exposición al fármaco. Entonces, como pueden ver, este es un tipo de respuesta más tipo A, porque sobre todo va a estar más asociado a la dosis. En este esquema, lo que encontramos son varios tipos de fármacos. Vámonos desde arriba hacia abajo. Los aminoglucósidos tienen que tienen que endocitarse a la célula por receptores de megalinclaulin, que son endocitados y forman lisosomas. Estos lisosomas en condiciones habituales tienen que ser
expuestos o desechados por los MRP2 o MRP3, pero cuando hay afectación en esta señalización se empiezan a acumular hasta que hay ruptura de estos lisosomas y generan cuerpos mieloides, sobre todo en células ricas de mitocondrias, y lo que comentábamos, hay una depresión o una afectación de la DNA polimerasa y va a haber una lesión mitocondrial importante. El caso, por ejemplo, del cisplatino, un agente quimioterápico de uso habitual, se transporta también adentro de la célula por estos receptores OCT2. Estos, igual, de la misma manera, tienen que ser eliminados o traslocados a la parte apical por los MRP2. Si hay alguna condición que genere que haya un aumento del cisplatino intracelular, genera la misma vía de señalización o una vía de señalización similar que va a ir mediada a daño mitocondrial y liberación de radicales libres de oxígeno. El tenofovir, pues, es un agente que se ocupa habitualmente para el paciente con VIH. Es transportado al interior de la célula por OAT1 y dentro del OAT1 también tiene que ser eliminado. Sobre todo cuando se ocupa tenofovir con algún tipo de AINE, bloquean estos receptores y se empieza a acumular. Como pueden ver, pues tiene mucha casualidad o tiene mucha relación que todos van dependientes de la dosis acumulada dentro de la célula y el daño mitocondrial. Entonces, pues bueno, aquí como tal no está estadificado algún fármaco, pero aquí es importante comentar que la lesión renal asociada al medio de contraste va mediada por, principalmente, hay otros mecanismos, lo veremos más adelante, pero afectación del sodio-potasio ATPasa. Entonces ya iremos platicando, pero también aquí, aunque no esté marcado, es importante este punto para entender la lesión renal asociada al medio de contraste, que veremos en un apartado más adelante. Aquí hay que tener en cuenta que, lo que comentábamos, hay ciertos factores de riesgo que pueden aumentar el daño ante una exposición de ciertos fármacos. Tendremos factores modificables que al fin y al cabo, entre ellos, pues la depresión de volumen, que va a generar aumento o disminución de la solubilidad de los fármacos, que al fin y al cabo es parte importante del acúmulo de las nefrotoxinas. Cuando hay una exposición concomitante con otros fármacos, comentábamos el tenofovir cuando se ocupa, por ejemplo, con algún tipo de AINE. Obviamente las dosis prolongadas las dosis altas y las dosis prolongadas, pues también hay algunos fármacos que podemos ocupar en monodosis o tener dosis más pequeñas que han demostrado una respuesta favorable y que también podemos disminuir el riesgo de desarrollar una nefrotoxicidad asociada a fármacos. Y obviamente las dosis excesivas que no están ajustadas a tasa de filtrado glomerular. Lo que comentábamos, pacientes con choque séptico, de hecho las guías te recomiendan. Lo primero es preservar la vida y las primeras 24 o 48 horas da dosis plena antes de ver la perpetuidad o la función renal. Entonces, pues bueno, hay ciertas situaciones que pueden, pues, no ser tan favorables. Y que al fin y al cabo, pasando esta ventana, lo ajustamos a tasa de filtrado glomerular y pues va a haber una mejor respuesta. Obviamente hay factores no modificables, pues la edad avanzada, sobre todo pacientes que ya tienen tasa de filtrado glomerular, ahí es una disculpa, es menor a 45, no mayor. Comorbilidades como insuficiencia hepática, diabetes tipo 2, insuficiencia cardíaca, pacientes que han sido sometidos a cirugía, sobre todo de etiología cardiovascular, lo que comentábamos, pacientes ingresados en áreas críticas como es terapia intensiva, unidades de quemados, pacientes en unidades de cuidados coronarios, que ahí se ocupan dosis altas de medio de contraste. Pacientes con trasplante de órgano sólido que de por sí tienen ya cierta activación del sistema inmunomediado por el órgano externo, terapia de células madre y pues obviamente la vulnerabilidad genética pues es algo que no podemos manejar en estos pacientes. Entonces, el diagnóstico parte obviamente de la sospecha. Si no conocemos de lo que hablamos, pues obviamente no nos va a pasar por la mente, pero
La sospecha primaria, comentábamos que hacen síndromes de Fanconi-like. Entonces, son pacientes que van a cursar habitualmente con hipofosfatemia, hipomagnesemia, tienden a tener acidemia metabólica hiperclorémica y también desarrollan una diabetes insípida-like. Entonces, son pacientes que cursan con hipernatremia, que al fin y al cabo, pues la hipernatremia nos habla también de depresión de volumen que no podemos estar ahí pasando por alto. Una sospecha secundaria, fosfaturia, evidentemente el fósforo lo estamos perdiendo a nivel renal, una fracción excretada de fósforo mayor de 5, fósforo mayor de 100 miligramos al día, proteinuria de origen tubular. Platicábamos hace algunos días con el doctor Chava que cómo diferenciamos una proteinuria glomerular de una tubular, pues realmente por el rango. Proteinurias por debajo de 1 gramo en 24 horas o una relación proteinuria-creatinuria menor a 8, pues nos hablan de que la proteinuria es a nivel tubular. Y pues al fin y al cabo el diagnóstico en teoría deberíamos de hacerlo con biopsia, lo que comentábamos. A veces el someter al paciente inestable a una biopsia, pues bueno, es riesgo-beneficio, pero está muy descrito. Estas biopsias cabe aclarar que podemos tener un patrón marcado de infiltrado linfocitario, podemos tener ya necrosis como tal, pero realmente los hallazgos iniciales son vacuolizaciones que se observan cercana al glomérulo. Entonces, si no encontramos una necrosis franca en el glomérulo, pero si hay un aplanamiento del epitelio con vacuolización, pues ya nos está hablando de que puede haber datos de una necrosis tubular aguda, que apenas a lo mejor se puede estar instaurando. En este punto, el tratamiento va enfocado en 3 puntos. No hay una terapia específica que diga, este tratamiento lo tengo que dar para la necrosis tubular aguda, pero pues evidentemente tengo que detener el agente causal. A diferencia de la nefritis intersticial, aquí sí me veo forzado en ya no volverlo a utilizar. Tengo que maximizar la perfusión renal, obviamente optimizar mi terapia hídrica y pues obviamente las guías te ponen un enfoque preventivo de identificación temprana de pacientes potencialmente en riesgo de desarrollar algún tipo de afección. Entonces volvemos. ¿Quiénes son los pacientes que van a estar más en riesgo? Pues pacientes que por sus condiciones tengamos que ocupar aminoglucósidos, vancomicina, es el caso de pacientes que estemos en manejo contra MRSA, aunado a que si le estoy dando pipertazo aumenta más el riesgo. Agentes antifúngicos como la anfotericina B, aquí pues hay que recordar que las formulaciones liposomales son mejores, de alguna forma disminuyen el riesgo de nefrotoxicidad. Casos similares como los antivirales, el tenofovir, que la forma alefenamida tiene menos nefrotoxicidad. ¿Por qué? Porque el metabolito activo se forma hasta que una vez está endocitado por el linfocito, entonces pues realmente no tienen tanto acumulación a nivel renal. Entonces pues al fin y al cabo, si son pacientes que no puedo obviar el tratamiento porque es necesario para tratamiento quimioterápico, tratamiento con antirretrovirales, buscar alternativas para disminuir el riesgo. Lo que comentábamos, los radioagentes van a ir mediados, lo que comentábamos hace un par de clases con la doctora, ¿existe, no existe? Pues bueno, está documentado, pero está supradiagnosticado realmente. Entonces, buscar alternativas para hidratar bien al paciente. Pacientes, por ejemplo, con osteoporosis que en algún punto se le han dado bisfosfonatos, sobre todo pacientes que ya llevan 5 o 10 años, que no es lo ideal ni es lo habitual y no deberíamos, pero buscar alternativas, por ejemplo, con denosumab, anticuerpos monoclonales, que son más benéficos en este aspecto, buscar alternativas, pero obviamente siempre va enfocado en buscar factores de riesgo. Entonces, el siguiente punto, el siguiente fenotipo, la nefropatía por depósito de cristales. Aquí hay que comentar que va a depender de 2 características muy importantes: las innatas al paciente y las innatas del fármaco. Obviamente, prescripciones farmacológicas que por su gradiente de solubilidad o por su logaritmo de pKa se agrupan en heptámeros,
en formas hexagonales, pues obviamente son más propensos a que formen cristales, aunado que si el paciente tiene un pH urinario que es favorable para el fármaco, pues va a tener cierta propensión para formar estos cristales. ¿En qué basa la formación de cristales? Alteraciones en la excreción, problemas de la sobresaturación, es decir, cúmulo de estos, y pues obviamente volvemos, la volemia del paciente, pacientes que estén depletados de volumen, pues también van a ser más propensos a formar nefropatía por depósito de cristales. Entonces, aquí en este esquema vamos tratando de definir paso por paso cómo se va a formar una nefropatía por depósito de cristales. Lo que comentábamos, son fármacos que tienen la afinidad de formar estructuras tridimensionales. Obviamente, si las concentraciones aumentan, va a aumentar el gradiente de sobresaturación a nivel de túbulo, y lo que se comenta en este punto es la nucleación de cristales. La nucleación de cristales es el cúmulo de estas sustancias para formar estas estructuras tridimensionales, pero van a ir sobre todo relacionados en pacientes que tengan ya alteraciones de la membrana celular que ya estén lesionadas. Si el fármaco se empieza a acumular, aunado que si ya tenemos ciertas membranas lesionadas, es un nido adecuado para que se formen estas estructuras y se depositen. Básicamente, la afección es por obstrucción tubular y activación de células proinflamatorias y una respuesta inflamatoria importante. Vamos a recordar la activación del NLRP3, que es el inflamosoma. Va a actuar receptores tipo TOL, receptores asociados a daño, liberación de cateicina B, lo cual se va a traducir en desestabilización del lisosoma, liberación del contenido y muerte celular programada. Entonces, este esquema lo ejemplifica muy bien. Entonces, vemos cómo se endocita en la célula, son dos vías. Por una parte, la activación de células presentadoras de antígenos, células dendríticas, macrófagos que se acercan, degluten o endocitan los cristales. Obviamente no los van a poder disolver, generan liberación del contenido y perpetúan la lesión. Por otra parte, lo que comentábamos, la activación del inflamosoma. Va a haber una ruptura de este inflamosoma, va a haber liberación de capsaicina B, va a haber lo que se conoce como necroptisis, y se activan los receptores tipo TOL, principalmente el receptor tipo TOL4 y los asociados a daño. Entonces, al fin y al cabo, esto es un círculo vicioso porque va a haber reclutamiento de más células proinflamatorias, va a haber permeabilidad vascular, va a haber dilatación y va a haber activación del complemento. Entonces, va a ser un círculo vicioso porque al fin y al cabo no se logra deshacer o eliminar de manera efectiva los cristales. Entonces, el diagnóstico de una nefropatía por cristales puede ir desde muy simple, evidencia de estudios imagen, el paciente que tiene nefrolitiasis, que se va a evidenciar desde una urotomografía helicoidal, un ultrasonido, o cuando son cristales muy grandes en una placa de abdomen. Pero, pues bueno, no todos los pacientes van a evidenciarse o no van a ser el tamaño para poder desarrollarse o observarse en una imagen. Entonces nos tenemos, sobre todo, el sedimento urinario es una estrategia no invasiva que nos va a dar una muy buena respuesta, una buena sospecha. ¿Qué es lo que esperamos encontrar? Cilindros que contengan cristales. Leucocituria y eritrocituria, esto pues obviamente por daño endotelial, y pues como en los demás fenotipos, en los demás subgrupos, la biopsia pues va a ser al fin y al cabo el que nos pueda dar una respuesta real del diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que encontramos o qué es lo que esperamos encontrar? Pues al fin y al cabo los cristales, que dependiendo la forma del cristal, pues vamos a poder pensar en algún fármaco, obviamente en el contexto de uso de estos pacientes. Por ejemplo, los cristales anulares se asocian sobre todo en pacientes que tienen consumo de metrotexate por alguna enfermedad reumatológica. En reloj de arena, el trimetrofin con sulfametoxazol, o los antirretrovirales forman una forma de estrella o de abanico, que es el caso pues, de esta imagen. Como podemos ver, tiene una especie como de abanico con una corona radiada, entonces que podemos ver en más de uno de los segmentos.
El tratamiento y la prevención, pues lo que comentábamos, corregir la bulimia. Si mejoramos la bulimia, no vamos a permitir la solubilidad de estos medicamentos, entonces no van a formar estas estructuras tridimensionales. El cambio del pH, cuando aplique, obviamente no es en todos los contextos. Se sabe muy a ciencia que el metrotexate y las sulfas necesitan de un ambiente ácido. Entonces, en ellos sí se observa que si tú alcalinizas la orina, pues disminuyes también el riesgo de formar cristales. Por ejemplo, en el caso de los inhibidores de la proteasa, se conoce que necesitas un ambiente alcalino para formar los cristales. Sin embargo, aquí en este punto, sí no hay una recomendación que te diga alcaliniza la orina para disminuirlo, realmente no, pero bueno, se sabe que necesitas un ambiente alcalino. El uso de fármacos que interfieran en el metabolismo, el caso completamente del metrotexato, que le da su glucarpidasa o su ácido fólico para que el metabolito activo, que al fin y al cabo es el que va a generar la solubilidad y esta formación tridimensional, pues bueno, está bien dilucidado. Ya una vez instaurado el daño, pues bueno, obviamente tenemos que interrumpir el fármaco. Tenemos que restaurar la bulimia del paciente. El cambio del pH también aplica cuando el fármaco lo permita. Y pues aquí sí entran intervenciones para eliminar las concentraciones séricas del fármaco. Aquí algo importante es que sobre todo en el contexto del metrotexate, cuando que es una sustancia sumamente dializable, que le puedes dar intervenciones por hemodiálisis, pero estos pacientes pueden hacer un rebote postdialítico. Entonces, en estos pacientes las sesiones seriadas son indicativas, pero pues sí se estima que se elimina hasta el 70% del fármaco con estas sesiones seriadas. Entonces, igual, va a haber un sinfín de medicamentos. Como tal, hay que buscar estrategias. Obviamente, si podemos buscar, por ejemplo, el caso de pacientes con artritis reumatoide, algún otro tipo de alternativa, podemos intentarlo. Buscar, pues, obviamente, que el paciente siempre tenga un estado eubolémico y, pues, todo va enfocado como al hecho de buscar alternativas. Obviamente, tratar de eliminar nefrotóxicos que favorezcan o aumenten la concentración de estos fármacos. Entonces, pero podemos irnos uno por uno, pero son un sinfín de fármacos. Tenemos que tenerlos en mente, los más habituales. En este caso, pues, sobre todo para manejo de enfermedades reumatológicas, algunos antibióticos y antirretrovirales sobre todo. Entonces, pues bueno. La forma glomerular la comentan como la forma menos frecuente de aparición. De hecho, no hay estudios clínicos aleatorizados que te comenten. Ya parece que son más. Parece que son, o podríamos pensar que son más, pero realmente están limitados a reportes de casos. Entonces, no hay grandes estudios que te comenten la incidencia. Entonces, para que se desarrolle también es de tipo A porque tenemos una dosis dependiente en tiempo y en dosis. Entonces comentamos que para pensar que es asociado, este fenotipo glomerular es asociado al consumo de fármacos, tenemos que haber pasado al menos 4 semanas con el tratamiento. Obviamente van a cursar con síndromes de hematuria y proteinuria y tienen que encontrar abnormalidades en el sedimento urinario. Este mecanismo también va a ser inmunomediado y la forma más habitual en la biopsia es una glomerulosclerosis focal y segmentaria colapsante. El diagnóstico, a diferencia de la tubular, pues vamos a encontrar una proteinuria en rangos glomerulares, un PRUCRU mayor de 0.8 y proteinuria mayor de 1 gramo en 24 horas. Cilindros de glóbulos rojos y acantocitos, pues es lo habitual que vamos a encontrar en las biopsias. Los fármacos que se han descrito, como pueden ver, ninguno te dice que sea agudo. Todos son subagudos o son crónicos. Algunos se asocian con alteraciones genéticas, sobre todo, por ejemplo, el bevacizumab, sobre todo que también se ocupa en AR, es una reacción tipo A, que es dosis dependiente en tiempo y espacio, y sobre todo afectaciones en el factor de crecimiento endotelio vascular se van a ver afectados. La hidranlacina, que también son
casos anecdóticos, pero que están bien descritos. Este es un tipo de reacción idiosincrática tipo B, puede ser subagudo crónico, y sobre todo esto se van a ver en los antígenos de histocompatibilidad que ya habíamos comentado, litio, pamidronato, que no se sabe si hay una asociación genética específica, pero que también genera un curso subagudo crónico, y la rifampicina, que también te da una respuesta tipo B, que sobre todo está asociado a HLA. Lo mismo, podemos ir desglosando muchísimos fármacos, lo que comentábamos, inclusive los AINES también, pero si de por sí son pocos los reportes de caso, no hay tanta evidencia al respecto. Entonces, pues bueno, ya teniendo un poquito la plática de todos los subtipos, vamos a hablar del modelo de las 6 Rs, que es básicamente una propuesta para búsqueda intencionada de una enfermedad renal asociada al consumo de fármacos. Entonces, lo que comentábamos, primero que nada, identificar los pacientes que estén en riesgo por el consumo de ciertos fármacos que están muy bien identificados. La relación dosis-efecto debe estar importante. Entonces, el reconocimiento, pues obviamente lo que decíamos, si pensamos un fármaco, automáticamente nuestra cabeza nos tiene que ir dirigiendo a qué fenotipo puede estar asociado a este fármaco e ir buscando de manera intencionada los datos clínicos. La farmacovigilancia en estos puntos y la consideración de fármacos es sumamente relevante, y lo que proponen en este punto son herramientas de puntuación de causalidad, así como existe el RUCAM para hepatotoxicidad con fármacos. Proponen 2 mecanismos, el naranjo y el Liverpool. Si bien la FDA no está, no los ha autorizado, pero bueno, pueden ser, pues cierta evidencia, tiene cierta evidencia las herramientas para, pues, digamos, tratar de indagar una relación causa y efecto. Al fin y al cabo es una serie de puntaje de algunas preguntas, 2, 4, 6, 8, 10, ir viendo, y lo importante de esto, puntajes mayores de 9, la relación es completamente definida causa-efecto. Puntajes entre 5 y 8, probablemente hay una relación alta, pero no tenemos que descartar otras causas. Entre 1 y 4 ya te empieza a alertar de que realmente no hay tanta asociación, busca otras cosas, y cuando es 0 o menores de 0, porque también vean que hay puntos en contra, pues la relación no es, completamente busca otra cosa. Pero les digo, no está ni siquiera autorizado ni por la FDA ni por la COFEPRIS, pero bueno, son estrategias que ellos te comentan. La respuesta, obviamente la vas a esperar de acuerdo a tu fenotipo y a la gravedad de la lesión. Obviamente en este punto tienes que considerar riesgo-beneficio. ¿Puedo suspenderle al paciente mi tratamiento o únicamente le tengo que reducir dosis? Eso va a depender de la evaluación clínica del paciente y lo que les digo en todo momento, mejorar la volemia con la finalidad de control de daños. El soporte renal, pues la eliminación de los fármacos cuando así se pueda, por ejemplo el caso comentábamos del metrotexate. El uso de fármacos para forzar un poco la dosis sí está descrito en algunas circunstancias, en algunas situaciones, y pues valorar tu respuesta a líquidos, ¿no? Entonces, ver cómo se comportan los azuados. El caso de nuestra paciente, que a pesar de que la creatinina, si se fijaron, se mantuvo elevada, pero los azuados se fueron hacia la disminución, y por la periodicidad, pues esperábamos que todavía se fuera con la creatinina elevada. La rehabilitación, pues, de acuerdo al fenotipo afectado, ¿cuándo voy a darle el seguimiento a mi paciente y qué tanto puedo esperar que recupere esta afección renal? Y, pues, otra de las medidas que sugieren o que te recomiendan también es el monitoreo terapéutico de los fármacos. Como tal, aquí en México no existe esto, estos son como más propuestas de FDA. Obviamente esto te comenta programas locales donde tú metas a un software la reacción de tu paciente, así como se hacen con otro tipo de farmacovigilancia, pero pues bueno, es algo que proponen. Y obviamente búsqueda. Ya descartaste todas las causas y tu paciente tiene una presentación atípica, pues el caso de las glomerulares, busca directrices, estudios de casos, reportes de casos de otras personas que te puedan orientar para ir viendo si tu paciente puede entrar en estas características. Entonces, ya casi acabamos. Quise poner como aparte la nefropatía por contraste porque es un motivo frecuente de interconsulta, es
aunque entren en los fenotipos, pero lo que comentamos, ¿existe o no existe? O sea, es una entidad que ha estado descrita desde los años 50. Sin embargo, hoy en día es una entidad supradiagnosticada. Pasa un paciente a algún procedimiento, algún estudio de imagen, sube la creatinina, es el medio de contraste, cuando realmente pues, está bien dilucidado que no es tan sencillo. La fisiopatología igual. Hay muchas teorías, la más aceptada son estas dos: daño directo del tóxico a la célula tubular epitelial y alteraciones hemodinámicas, vasoconstricción, isquemia y lesión. Entonces, su definición operacional, la actual, se basa en las actualizaciones de lesión renal aguda para la CADIGO, tanto para elevación de la creatinina como disminución de la uresis. Como en todos los fármacos, tenemos que encontrar o indagar factores de riesgo. Pacientes con enfermedad renal crónica en estadios avanzados, si bien el riñón pues ya no le está ayudando, pero son más propensos ellos sí a hacer una lesión renal agregada por medio de contraste. Pacientes con infartos agudos del miocardio, con elevación del STI que pasaron a intervención percutánea, obviamente también, y esto va mediado precisamente por este punto. Decíamos el otro día con la doctora, los volúmenes son importantes. Volúmenes por arriba de 350 mililitros o más de 4 mililitros kilogramo hora. Por ejemplo, Mar, ¿sabes cuánto infunden en una tomografía contrastada? Una tomografía De abdomen, por ejemplo. Fer, No sé, pero sé que es mucho menos que eso. son de 50 a 100 mililitros, o sea, realmente que... Entonces, No, depende de lo que le vayan a hacer. Depende de la situación. En medio de un estudio venoso, con el contraste venoso es entre 78. En ocasiones nada más para un procedimiento rápido, nada más son 20. En cambio, el proceso del cateterismo cardíaco, el coronaria puede ser entre los 100 hasta 300, 350, dependiendo de la colocación y complejidad del esquema. Y también los medios de contraste de los 50 ya no son los actuales. exactamente. Ahorita, y vamos a verlo en la siguiente diapositiva, pero los medios de contraste de alta osmolaridad son los que te generaban. Hoy en día son de baja o de media. Entonces, algo que sí está bien dilucidado, si repetiste un procedimiento dentro de las 72 horas, aunque no sea el volumen, también se asocia a cierto grado. Y pues si la lesión renal se instauró por alguna otra condición previa, pues obviamente la vas a perpetuar, y no propiamente por esto, sino porque le estás agregando otro agresor al riñón. Entonces, en 2013 salió un estudio liderado por este médico en Estados Unidos, McDonald, donde comenta: no hay una diferencia significativa entre el uso de medio de contraste con diálisis y muerte. O sea, si el paciente lo necesita, se tiene que hacer. Si el estudio le va a mejorar el pronóstico al paciente, se tiene que hacer. Entonces, esta diapositiva vemos los medios de contraste. Estos son los que se ocupaban en los 50, los de alta osmolaridad. Vean cómo la osmolaridad son de 1551 con los de baja osmolaridad o isosmolaridad. Vean. Los que habitualmente, bueno, en mi hospital los que ocupamos mucho son estos, los iopamidol de 300 a 400, pero la osmolaridad es muy chiquita y la concentración de yodo también es baja. Entonces, pues realmente vean la viscosidad que tenían los de los 50 en comparación con los que tienen los de baja osmolaridad, 2 a 9, o sea, nada. Lo que comentábamos, o sea, básicamente va mediado por dos situaciones. Uno, daño tubular directo, lo que comentábamos en las diapositivas previas. Hay afectación de la bomba sodio-potasio ATPasa, hay acumulación del fármaco, hay activación endotelio vascular y reclutamiento de células inflamatorias, y pues la cascada que ya conocemos. Por otra parte, los medios de contraste, sobre todo los que generaban en los años 50, como dice la doctora, generaban vasoconstricción, generaban isquemia y le generaban lesión endotelial por isquemia. Entonces, pues básicamente son estos dos mecanismos que se asocian principalmente. Liberación de endotelinas, disminución del óxido nítrico, alteración de las prostaglandinas. Todo esto se traduce en disminución del flujo glomerular. Entonces, la prevención de la nefropatía, aunque vemos que es baja la incidencia, pero sí hay muchos esquemas y regímenes que te sugieren qué puedes hacer para evitar la lesión renal asociada al contraste. Tenemos tres consensos muy importantes: el Colegio Americano de Radiología, la Sociedad Española de Cardiología
Y por ahí los asiáticos son muy buenos también en estos segmentos. De hecho, varios artículos son de por allá de esa zona. Entonces, son distintos regímenes. Por ejemplo, los americanos te dicen 100 mililitros de solución salina al 0.9%, 6 a 12 horas previas al procedimiento y continuar hasta 12 horas posterior al mismo. Los europeos te dan regímenes que van desde 1 hasta 1.5, aunque salió este estudio que ahorita vamos a platicar un poquito del Poseidon Trial, que te comentan que hiperhidratación con 3 mililitros kilogramo les va mejor al paciente. Por otra parte, las sociedades chinas te comentan 1 mililitro kilogramo de solución salina 6 horas previas y hasta 12 horas después. Aquí algo muy importante, hay un estudio muy bonito que comentan que la administración en infusión de nitrato de isosorbide 2 miligramos por hora previo al procedimiento también mejoran o disminuyen el riesgo de incidencia. Entonces vamos a hablar un poquito de estos estudios clínicos aleatorizados. El estudio Poseidón, que ya es relativamente viejo, 2015-2016. Aquí no se alcanza a ver bien la población. Dejen ver si lo puedo hacer zoom. No sé cómo. Bueno, no le puedo hacer zoom, pero bueno. Aquí básicamente lo que trataron de demostrar dividieron en dos grupos, en uno con terapia convencional, los regímenes estándares adecuados, y el otro con dosis altas con intención de dilatar el ventrículo izquierdo en la diástole. Esto traducido se traduce aproximadamente en estos 3 mililitros kilogramo hora, entonces como a grandes rasgos. Entonces vemos que los pacientes que esto obviamente se hizo un rastreo ultrasonográfico y se vio con P's significativas y con intervalos de confianza adecuados que sí mejoraban, disminuían la incidencia de lesión renal o aumento de la creatinina en las siguientes horas. Entonces, pues realmente sí hay una asociación importante. No así, por ejemplo, eso es en agudo. Se les dio un seguimiento a los 30 días y a los 6 meses. Realmente, a posterioridad, no hay una diferencia significativa. Realmente están muy similares. Pero, pues bueno, al menos en el momento agudo sí se asocia dosis de hiperhidratación de 3 mililitros a una mejoría de una disminución del aumento de la creatinina sérica. Entonces podemos ver en esta gráfica de Kaplan cómo el grupo en estudio, que es el rojo, pues sí tiene una supervivencia mejor, no tienen se tocan ligeramente aquí, pero pues realmente su sensibilidad y su especificidad están adecuadas, sí podemos ver la Kaplan-Meier. Entonces, ¿qué es lo que concluyó el estudio? La conclusión es la administración de líquidos guiada por la presión diastólica al final en el ventrículo izquierdo es segura, es eficaz y puede prevenir la lesión renal inducida por el contraste, sobre todo esto en pacientes sometidos a cateterismo cardíaco, en ese grupo específico. El estudio que comentábamos de China, aquí también no se alcanza a ver, no sé cómo darle zoom, no puedo. Entonces, pero bueno. Tienes que poner la otra vista. Grupos, pero no sé cómo. Que no sé cómo, pero bueno, lo platico así brevemente ya con esto de todas formas. Igual, aquí dividieron a dos grupos, un grupo control, igual con los regímenes estándares de 100 mililitros por hora previo al procedimiento, versus 1 mililitro kilogramo hora, más el uso de dinitrato de isosorbide. Entonces podemos ver en el grupo en estudio cómo tienen P significativas. Aquí no nos dan intervalo de confianza. Aquí al no darte intervalo de confianza obviamente te prende focos rojos que tienes que tener cierta reserva con los resultados, pero bueno, lo que nos alcanzan a dar ellos es que sí hay un aumento, una mejoría en respecto a los pacientes que elevan creatinina sérica y también tienen menos incidencia de los pacientes de lesión renal asociada al contraste, un 21% versus 12% del grupo en estudio. Entonces, pues realmente parece que sí tiene, sí es significativo y vemos también la Kaplan-Meier. Aquí la Kaplan sí se llega a tocar, entonces yo creo que aquí los intervalos de confianza no son los mejores porque sí se cruzan las gráficas, pero ya en un seguimiento a 80 a 90 días
sí les va mejor al grupo que tuvo este manejo dual. Entonces, la conclusión de este estudio: una hidratación adecuada con nitratos puede reducir de forma segura y eficaz el riesgo de nefrotoxicidad por contraste, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca. Esto con la limitante de que fue una población pequeña, fue una población de cerca de 350 pacientes y fue en un solo hospital, fue monocéntrica, pero también fue aleatorizada. Entonces, pues bueno, también tiene sus asegúnes, pero es de alguna forma buena evidencia. Otras medidas de prevención que se han comentado: la acetilcisteína y las estatinas. Se comenta que la acetilcisteína, al romper estos enlaces sulfúricos, genera menos viscosidad de la sangre y genera mayor perfusión renal, aunque salió un estudio que es el estudio PRESERVE, que se le dieron dosis de 1.200 miligramos de oral de acetilcisteína efervescente y realmente no se asoció con disminución de las complicaciones, era exactamente lo mismo. Respecto a las estatinas, hay 3 estudios principalmente. El PROMISE, que fue el primero que salió por ahí del 2009. Este intentó ver si dosis altas de simvastatina mejoraban el pronóstico. Realmente se demostró que no, que a las 48 horas no mejoraba la disminución de la creatinina sérica. No así el Prato AST y el Prato AST2, uno que salió en 2016 y el otro que salió en 2018. Aquí sí, dosis altas de rosuvastatina mejoraban los desenlaces a 30 días y por otra, el mismo grupo de estudios, el Prato AS2, comenta que volvieron a evaluar la simvastatina y para ellos la simvastatina y la rosuvastatina tuvo la misma respuesta. Entonces, aquí un poco de los estudios. Igual, este fue el PRESERVE, dividieron 4 grupos y pacientes que le dieron bicarbonato de sodio, pacientes que le dieron solución salina y pacientes que le dieron acetilcisteína. Y si pueden ver, al compararlos con los placebos, realmente fue exactamente lo mismo. Entonces, pues realmente vemos estas flores plot que, aunque nos pudieran decir se van hacia un lado, pero todos cruzan a través de la línea de no causalidad. Entonces, pues realmente no es un medicamento que se recomiende. De hecho, las guías no te lo recomiendan. En este punto, aquí llegaron los autores, no ningún beneficio en el bicarbonato de sodio intravenoso ni en la administración de acetilcisteína oral versus los placebos. Entonces, realmente no se recomienda, aunque sí está... Exactamente. Y este último, que fue el de la rosuvastatina, el Prato ACS, básicamente nos compara dosis iniciales altas de rosuvastatina de 40 miligramos seguido por regímenes de 10 y realmente sí se observa también un intervalo de confianza adecuado. Los valores de P se ven considerables, excepto en la elevación de la creatinina más de 0.5 a las 72 horas, pero la tasa de filtrado glomerular sí mejora en estos pacientes. Entonces, también el grupo estatina versus el control, también a largo plazo, como los otros estudios, no da una respuesta significativa, pero bueno, en el momento agudo sí te disminuye la incidencia. Entonces, pues bueno, la conclusión es que la administración de dosis altas de rosuvastatina al ingreso de los pacientes con síndrome coronario agudo que no habían recibido previamente estatinas disminuía la incidencia de lesión renal aguda asociada al contraste y mejoraba el pronóstico a corto plazo, no hacía el pronóstico a largo plazo. Realmente a largo plazo, pues no. Entonces, pues bueno, con esto termino parte de la plática, con estas conclusiones. La enfermedad renal asociada a contraste es una entidad que puede ser difícil de identificar. Tenemos que tener en la mente muy presente pues mecanismos de acción para saber si podemos asociarlo. Reconocer de manera temprana los mecanismos de lesión farmacológica nos va a poder ayudar a orientar al diagnóstico, sobre todo el tratamiento. El uso estructurado de modelos y herramientas para predecir o favorecer la mejora de estos pacientes puede ser de utilidad. Un enfoque preventivo, obviamente, todos aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, y pues debemos de identificar la relación causal entre los fármacos y el fenotipo para ir dirigido el tratamiento. Entonces, para finalizar el caso, ya nada más les puse las preguntas. La paciente en este punto, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? Como bien dijo Rodrigo, la asociación al proceso séptico pues era lo más evidente, ¿no?
Sospechamos que a pesar de la mejoría clínica, la perpetuidad de la lesión renal se podía asociar a una enfermedad asociada por uso de fármacos. ¿Qué característica o qué fenotipo? Pues en este punto, pensando, era una lesión renal. ¿Por qué? Porque estábamos pensando en nefritis intersticial, como dijo Fer, ¿sale? Basada en la sospecha, ¿qué fármaco? Pues lo que comentábamos, las cefalosporinas están fuertemente relacionados, ¿no? Y pregunta 5, en este punto, ¿qué estudio nos brindaría mayor información? Pues obviamente es la biopsia, lo que comentábamos. La decisión de toma de biopsia en un paciente puede ser compleja, pero pues al fin y al cabo la literatura nos dice que el gold estándar es histopatológico. ¿Y en cuánto tiempo vamos a citar al paciente? Pues bueno, en 6 semanas para ver cómo hay una respuesta. Aquí algo que se me olvidó comentar, que en aquellos pacientes que no recibieron una respuesta favorable, hay literatura que te recomienda escalonarlos con inmunomoduladores, acetopina, sobre todo algún otro tipo de inmunomodulador, pero sí hay cierta evidencia de esto. Entonces, pues bueno, con esto concluyo mi plática, no sin antes, si me permite mostrar la bibliografía. Luego, siento que, o siempre ha sido mi perspectiva, que a veces hay que alejarnos un poquito también de la medicina por salud mental y tener, pues, cierta búsqueda de otras cosas. A mí me gustan mucho pues estos datos curiosos sobre pues el tiempo y espacio, ¿no? Entonces, no sé si en algún momento hayan escuchado acerca de la paradoja de los gemelos. Pero son los paradojas. Entonces, esta paradoja surge de la teoría de la relatividad espacial y de la teoría de la relatividad general de Einstein. Entonces, a grandes rasgos, hablamos que en el espacio-tiempo no son, por decirlo así, no son líneas estáticas, sino que van a verse afectadas por ciertas características que pueden influir, sobre todo el efecto de masa. Entonces, aquí ponemos un ejemplo hipotético. Imaginemos que podemos viajar a la estrella más cercana a nuestra Tierra, que es Sirius A, que está nada más y nada menos que a 8.6 años luz de distancia. Si tú pudieras subirte a una nave espacial que viajara a 99.5% de la velocidad de la luz y trataras de llegar a esta estrella, pues en teoría, pues un año luz, 8.6 años luz, tardarías 8.6 años en llegar. Esto suena muy lógico por la distancia, pero no es del todo cierto porque estamos viendo al tiempo y al espacio como si fuera algo estático, como si fuera algo plano. Esto únicamente es cierto para la persona que se queda en la Tierra. Para la persona que viajó, hay algo que se llama dilatación temporal. Una persona que viaja cerca de las velocidades de la luz tiene algo que se llama gravitación efectiva. Es decir, el efecto de masa de cualquier cuerpo celeste no lo ve afectado. Entonces, el tiempo es lineal completamente para ellos, sí, pero para nosotros que estamos aquí en la Tierra, pues que tenemos este efecto de masa de nuestro planeta que curva el tiempo y espacio, pues bueno, a eso se le llama dilatación espacial. Entonces ahí surge esta paradoja. Imagínense que una de las dos personas o que subió a la máquina espacial era gemelo de otra persona. Va a tardar 8 años en ir y 8 años en regresar. Entonces, pero para él solamente habrán pasado cerca de 2 años por esta teoría de la relatividad. Entonces, al viajar a velocidades cercanas de la luz, se aplana el tiempo, se aplana el espacio y no se ve afectado este fenómeno de masa como si lo hace. Digo, otro ejemplo muy, muy característico es el de la película esta de Interestelar, que es cerca del agujero negro, había una curvatura enorme del tiempo y espacio y eso alteraba el tiempo de vida de las personas. Entonces, ¿por qué es una paradoja? ¿Por qué? Porque ante nuestros ojos y ante los ojos del gemelo que se quedó, el que viajó se fue a la velocidad de la luz, pero ante los ojos del que está viajando, nosotros estamos yendo a la velocidad del que se está moviendo la Tierra. Entonces, realmente, ¿cuál sería el gemelo que se hace más viejo? Pues bueno, es esta dilatación temporal que él no se ve afectado por el tiempo y el espacio al ir a una gravedad estática. Entonces, pues bueno, nada más como un dato